It's a murder mystery that has the tight-knit community of Moscow on edge, the slaying of 4 University of Idaho students. No one would have ever imagined something slightly like this could happen in Moscow, Idaho, in such a small town. The bodies of Ethan Chapin, Madison Mogen, Xana Kernodle, and Kaylee Goncalves were found Sunday night in a home off campus. This crime and the loss of these young lives is just simply beyond comprehension. During a press conference Wednesday, police confirmed all 4 victims were killed with a knife and say there was no evidence of forced entry, and the suspect is still on the loose. Based on details at the scene, we believe this was an isolated, targeted attack on our victims. The gruesome homicides has many residents worried about their safety, and some students have even left campus. A lot of them have been leaving. People are scared. The victims' families are devastated and are calling on police to release more information. Autopsies are being performed on all 4 victims, and police hope that leads to more answers. Acciones como estas son cada vez más frecuentes, tanto en hogares como en negocios. Alta inflación, crisis energética y, según expertos, un disparador como la guerra en Ucrania son los principales motivos por los que los precios de la energía se han desestabilizado. De acuerdo con la OMIE, que es el operador del mercado ibérico de energía, en el mes de marzo, justo después de iniciarse el conflicto bélico en Europa, el precio de la electricidad en España alcanzó un máximo histórico, incrementándose en más de un 23%. Además, analistas concuerdan en que los derechos de emisión de CO2 y el encarecimiento de las materias primas también han impulsado las facturas de la energía hacia arriba. Antes yo pagaba, ponle que el gas mensual me llegaba a unos 60, ahora me llega a unos 120, 160. Igual con la luz me llegaba a 80, ahora me llega entre 120, me ha llegado casi hasta los 200. España forma parte de la excepción ibérica, una medida impulsada por el gobierno del presidente Pedro Sánchez y aprobada por la Comisión Europea el pasado mes de junio. A través de ese sistema se estableció un límite promedio de 48,8 euros de megavatio por hora, con lo que se aspiraba a disminuir las facturas de los hogares hasta en un 20%, aunque no dio los frutos esperados a largo plazo. Y aunque en octubre el precio promedio de la luz fue el más bajo de 2022, para algunos aún es muy difícil llegar a fin de mes. Es por eso que ahorrar parece ser la prioridad de muchos, sobre todo ahora que se acerca el invierno y la calefacción es de uso obligatorio en muchas partes de Europa. De acuerdo con la Unión Europea, Rusia suministraba alrededor de un 40% del gas de consumo del bloque, pero a raíz de la invasión a Ucrania, las importaciones han disminuido al 7,6% según el gobierno español. La mejor respuesta al chantaje de gas de Putin es la solidaridad europea y la unidad europea. Hay muchas industrias que sufren, hogares que están también sufriendo y familias que están sufriendo este chantaje energético, su alza en los precios, en el coste de la vida y, por tanto, no hay tiempo que perder. La Unión Europea ha anunciado su decisión de lograr consenso entre los 27 países miembros para buscar opciones y dejar de depender del gas ruso, una medida que esperan que impacte directamente en los bolsillos de los consumidores. El Partido Republicano logró el control de la Cámara de Representantes al lograr los 218 votos necesarios. Aunque el conteo de votos continúa más de una semana de las elecciones, medios estadounidenses estiman una estrecha mayoría en favor de los republicanos, que deberán decidir ahora quién tendrá a su cargo el liderazgo del partido dentro de la Cámara. Entre tanto, ni bien se conoció el resultado, el presidente Joe Biden felicitó al líder de la minoría, Kevin McCarthy, a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca. En el documento, el mandatario aseguró que está listo para trabajar con los republicanos para lograr resultados para las familias estadounidenses. El presidente Joe Biden tendrá que lidiar ahora con un escenario político de 2 años de gobierno dividido, contando con la victoria del Partido Demócrata en la puja por el Senado. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba.